Primero, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde luego también a los miembros de la mesa, a las autoridades de la universidad, a las compañeras que han organizado este seminario, principalmente a Lenia Batres, que fue la que me invitó para estar aquí con ustedes. Y bueno, quiero en la media hora que me corresponde de tiempo, enfocarme a los principales problemas que yo veo, esto que decía hace un momento el doctor Hugo Aboites, de las posibilidades que tiene o que podría tener el constituyente de la ciudad, si no va a ser una gran decepción o si existen algunas posibilidades en el constituyente para transformar o para auxiliar o impactar en la transformación democrática, urbanística, en materia de derechos humanos en la ciudad. Y a eso me voy a referir. Lo primero, como ustedes saben, todos los que están aquí, todas las que están aquí saben perfectamente, el constituyente la reforma constitucional que va a dar lugar al constituyente es una reforma constitucional, bueno, esto discúlpenme mi formación jurídica y lo que voy a decir, pero tengo que decirlo para ir precisando cosas. Ustedes saben que fue producto de una reforma a la Constitución General de la República, a más de 40 artículos de la Constitución General de la República, principalmente al artículo 122, que es el que se refiere a la Ciudad de México, y que tiene un buen número de artículos transitorios. Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace poco tiempo, el 29 de enero de este año. Entonces esto es importante, pero es una reforma que ha sido muy cuestionada por muchos motivos, ¿no? Voy a mencionar 3 motivos que yo creo que es importante señalar para que sepan cuál es el piso a partir del cual va a iniciar o va a tener trabajos el futuro o la futura Asamblea Constituyente de la ciudad. El primer problema de esta reforma a la Constitución es lo que todos sabemos, el mecanismo de integración del constituyente de la ciudad. Según la reforma constitucional, en un artículo transitorio, que es el 7º, se indica que habrá 100 diputados constituyentes, de los cuales solamente el 60 de ellos serán electos, 40 serán designados. De los 40 designados, son 6 designados o serán designados, 6 por el presidente de la República, 6 por el jefe de gobierno de la ciudad, habrá 14 senadores y 14 diputados. Este mecanismo de designación de 40 constituyentes, desde luego, implica, voy a utilizar una expresión coloquial, un regalo a favor del PRI principalmente, pero también a favor del PRD, porque el PRI de entrada, sin haberlos ganado en las urnas, tendrá aproximadamente de entrada 20 de los diputados y diputadas constituyentes. ¿Por qué? Porque tendrá los 6 de la propuesta del presidente, designados por el presidente, y como el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues habrá por lo menos 7 diputados priistas y 7 senadores priistas. 7 más 6 nos dan un total de 20 de entrada, sin haberlos ganado en las urnas, más los diputados o diputadas constituyentes que pueda ganar en las urnas. Si más o menos aplicamos el resultado electoral que se tuvo el año pasado en las elecciones intermedias, pues el PRI podría tener ganados en las urnas 5 o 6, ¿no?, de diputados constituyentes. O sea, el PRI tendrá aproximadamente 25, 26 diputados constituyentes, lo que lo convertirá seguramente en una fuerza muy importante, no sé si en la primera, pero en una fuerza política muy importante en la Asamblea Constituyente. Está desde luego sobrerepresentado en esa Asamblea Constituyente. Igual ocurre con el PRD, que de entrada tendrá los 6 diputados o diputadas que proponga el jefe de gobierno, más 2
o 3 diputados o senadores que integrarán la Asamblea Constituyente. Es decir, el PRD tendrá de entrada aproximadamente de regalo, ¿no?, sin haberlos ganado en las urnas, unos 10 diputados constituyentes más los que pueda ganar en las urnas. Esto desde luego es un esquema totalmente antidemocrático. ¿Por qué? Porque los cargos representativos en cualquier sistema democrático, en cualquier Estado de Derecho, son producto de una elección. Nuestra propia Constitución señala el principio de soberanía en el artículo 39, el carácter representativo del Estado mexicano en el artículo 40, el artículo 41 que indica que la soberanía se ejerce a través de los representantes. Entonces, el hecho de que se haya expropiado o que 40 de los 100 diputados constituyentes y diputadas constituyentes sean designados y no sean electos por los ciudadanos, pues ya de entrada implica una violación al principio de soberanía, al principio de representativo y al principio democrático previsto en nuestra Constitución. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué se hizo ante este atropello? Se impugnó ese decreto de reforma constitucional al artículo 122 y a más de 40 artículos constitucionales. Desde luego que sí se impugnó, pero desde que se han aprobado las reformas estructurales en este sexenio, este es un argumento jurídico que lo voy a mencionar, el gobierno de Peña Nieto tuvo mucho cuidado en evitar, en impedir que las reformas estructurales, la educativa, la laboral, la energética, la de telecomunicaciones, etcétera, fueran impugnadas por los ciudadanos para ser sometidas al control de constitucionalidad. Anteriormente, al año de 2013, la ley de amparo no establecía como causa o causal de improcedencia en contra de las reformas constitucionales que el amparo y los mecanismos de impugnación constitucional son improcedentes contra las reformas constitucionales. Por eso todos los amparos y los medios de impugnación que se han presentado en contra de las reformas estructurales, ni siquiera los jueces de distrito les han dado trámite, ni siquiera han conocido el fondo de las impugnaciones. ¿Por qué? Porque la ley de amparo establece en el artículo 61, fracción primera, esto fue reformado en 2013, antes no existía, repito, esta causal de improcedencia, la imposibilidad de que las reformas a la Constitución sean susceptibles de control de constitucionalidad. Este es un terrible defecto que nos habla de un déficit en el Estado de Derecho, bueno, si le podemos llamar así, mexicano, porque en cualquier Estado de Derecho, si ustedes revisan cualquier constitución de América Latina o de Europa, no hay porción normativa que no sea susceptible de control de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo en un país como México parte de la porción normativa del ordenamiento jurídico no es susceptible del acceso a la justicia ni de control de constitucionalidad? Esto es gravísimo y por eso pues los recursos y las impugnaciones que han presentado algunos partidos políticos o algunos ciudadanos en contra de las reformas estructurales, ninguno de ellos ha procedido. Esta es la razón, es una razón formal, aplican a rajatabla este artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo e impiden que los jueces federales conozcan de la constitucionalidad de las reformas. Entonces, esto es lo primero, la indebida integración del constituyente que sobrerepresenta al PRI y al PRD, lo que es antidemocrático, y la imposibilidad jurídica de impugnar la reforma constitucional a la Ciudad de México en la Constitución General de la República. El otro comentario que también me parece muy relevante, y de ahí la importancia de este seminario organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es el tema que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Dónde está la participación ciudadana en el constituyente o en el futuro constituyente de la ciudad? ¿Se les preguntó a los ciudadanos a través de alguna consulta, a través de algún plebiscito, de algún referéndum, si querían la Constitución?
Ustedes saben que en la Ciudad de México hay una ley de participación ciudadana que le faculta al jefe de gobierno y ya también a los ciudadanos preguntar, consultar a los ciudadanos sobre distintos temas. Pues no se nos preguntó sobre si queríamos o no una constitución y sobre las características que podría tener esta constitución. No hubo una consulta previa sobre si deseábamos o no una constitución para la ciudad. Lo segundo, durante el proceso constituyente, la reforma constitucional al artículo 122 y a otros artículos constitucionales establece algún mecanismo para que los ciudadanos participen al lado de los futuros constituyentes en el diseño, en la redacción, en la concepción de la futura constitución. Tampoco se prevé ningún mecanismo de consulta a los ciudadanos, a los pueblos originarios, a las comunidades, a los barrios, a las colonias de la ciudad, para participar al lado del constituyente en el diseño de las instituciones de la ciudad. Bueno, y el colmo es que una vez aprobado el texto constitucional, que según el decreto de reforma publicado el 29 de enero de este año, al 122 y otros artículos, se establece ahí que el texto constitucional va a ser aprobado por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Asamblea Constituyente, pero no hay posibilidad de que los ciudadanos, mediante un referéndum, aprueben o rechacen el texto que apruebe el constituyente de la ciudad. Entonces, esto desde luego deja totalmente fuera a los ciudadanos, desde el punto de vista formal, institucional me refiero, del proceso constituyente. Por eso yo creo que va a ser muy importante generar en la sociedad, a nivel de movimientos sociales, a nivel de reflexión política, sociológica, antropológica, jurídica, en fin, multidisciplinaria, interdisciplinaria, una gran corriente de opinión para presionar al constituyente de la ciudad, si es posible con la movilización social, para que el constituyente de la ciudad no sea un constituyente regresivo, conservador, porque no hay canales institucionales, como he explicado, para que la ciudadanía directamente participe en el proceso de redacción del futuro texto constitucional. Un tercer defecto muy importante, establecido en la reforma constitucional de 29 de enero de este año, es una serie de camisas de fuerza, de candados, que se establecen en el artículo 122. El 122, cuando fue reformado de la Constitución General de la República, va señalando, en materia de poder ejecutivo, pues así se tiene que integrar y estas son sus principales facultades. En materia de poder legislativo, estas son sus características. En materia de poder judicial, etcétera, va indicando las principales líneas, las líneas maestras de cómo el constituyente de la ciudad tendrá que regular o profundizar en los contenidos que ya están previamente determinados en el artículo o las líneas maestras que están determinadas en el artículo 122 de la Constitución. Por eso muchos han puesto en duda que se trate de un constituyente, porque como un poder derivado, como es el procedimiento de reforma constitucional de la Constitución General de la República, puede establecer condiciones al constituyente de la ciudad. Pero en fin, así se concibió esto. Desde luego yo entiendo que muchas de estas condiciones son auténticas camisas de fuerza que dificultarán lecturas progresivas o vanguardistas del texto constitucional. Entonces, una de las principales tensiones, va a haber muchas tensiones en ese constituyente, habrá tensiones, por ejemplo, sobre el modelo económico prevaleciente en la ciudad, si la futura constitución va a tener un anclaje en el modelo neoliberal o si va a ser un constituyente o una constitución antineoliberal, pero también si va a ser un constituyente o una constitución que abra los espacios de participación a los ciudadanos y a los pueblos originarios, o va a ser un constituyente o una constitución
basada en una concepción puramente de democracia representativa. Otra tensión, y ahora voy a entrar a lo que puede ser positivo, ¿no? Ahorita estoy comenzando con las malas noticias. Otra tensión va a ser algo que ya hemos escuchado en algunos medios de comunicación, principalmente impresos. Un colega mío del Instituto de Jurídicas ya salió a decir que el constituyente de la ciudad en realidad lo que va a aprobar es una ley reglamentaria y no una constitución. Esta declaración, aunque pueda tener algún viso de razón en lo que dijo este compañero de la academia, pues es muy preocupante, porque quiere decir que va a haber un encontronazo y un conflicto muy fuerte de tipo jurídico, de tipo constitucional, en las lecturas abiertas, progresistas, de lo que puede ser la futura Constitución y lecturas gramaticales, letristas, regresivas, de lo que puede ser el futuro texto de la Constitución de la Ciudad de México. De ahí la opinión pesimista que decía hace un momento el doctor Aboites sobre el futuro texto constitucional. Yo, sin embargo, a pesar de todas estas deficiencias que encuentro de entrada, porque así fue pactada esta Constitución en la Ciudad de México, creo que hay algunos márgenes de maniobra y de autonomía para el futuro de la Constitución de la Ciudad de México y del trabajo que va a poder desarrollar el constituyente. Y me voy a referir a 5 ejes que creo en donde se puede avanzar muchísimo. El primer eje es el de los derechos humanos. Afortunadamente, cuando se redactó el artículo 122 reformado de la Constitución, no hay ninguna mención al tema de los derechos humanos. Y esto implica que podemos, o que se va a poder, por parte de la ciudadanía y de los constituyentes, proponer, además de los derechos que están previstos en la Constitución General de la República o que han sido reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el país, nuevos derechos, ¿no? Entonces, aquí se hablaba, por ejemplo, hace un momento, del derecho a la educación. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que existan no solamente el reconocimiento del derecho a la educación, sino lo más importante, las garantías para que ese derecho a la educación en la Ciudad de México sea una realidad. Por ejemplo, cómo enfrentar jurídica e institucionalmente, financieramente, a través del presupuesto, el tema de los rechazados en la Ciudad de México. Cómo decir no a los rechazados en la Ciudad de México. Cómo establecer en el presupuesto de la ciudad un porcentaje del presupuesto fijo, determinado, para que se pueda planear en materia de educación o en materia de cultura, que sea intangible, para que no pueda ser manoseado por los legisladores cada año cuando se aprueba el presupuesto. Es decir, yo creo que se puede avanzar muchísimo en materia de derecho a la educación. También se puede avanzar en establecer, en maximizar el derecho a la salud, en el derecho de acceso al agua, en el derecho a la alimentación, en la garantía de las pensiones para adultos mayores, pensar si se puede sostener un derecho humano, por ejemplo, a la renta básica, para que cualquier persona en la Ciudad de México reciba una cantidad mínima para su desarrollo humano, o derechos, por ejemplo, como el derecho de acceso al Internet, o garantizar plenamente el derecho al agua o el derecho al transporte, a la movilidad. Es decir, creo que hay una posibilidad para establecer nuevos derechos. Muchos compañeros o muchas personas, cuando yo voy a este tipo de reuniones, me insisten, por ejemplo, en derechos en donde establezcamos restricciones o se establezcan restricciones. Por ejemplo, no a la privatización de los espacios públicos o comunes en la ciudad, no a las asociaciones públicas y privadas en la Ciudad de México,
no a la criminalización de la protesta social en la Ciudad de México. Yo creo que pueden caber dentro de la Constitución muchos de estos derechos. Algunos tienen que ver con derechos de libertad, otros con derechos económicos, sociales y culturales, derechos que tienen que ver con equidad de género o igualdad de género, derechos que tienen que ver con nuevos derechos que tienen que ver con el derecho a las preferencias sexuales y derechos en general que tienen que ver con la dignidad humana. Pero de lo que se trata no solamente es de establecer un catálogo amplísimo de derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México, desde luego que hay que hacer eso, sino lo más importante son los mecanismos de exigibilidad de los derechos y de justiciabilidad de los derechos. ¿Cómo lograr que esos nuevos derechos que se establezcan y los que ya se tienen en la ciudad, esos derechos, los que se tienen y los que se reconozcan en la Constitución de la ciudad, puedan ser exigibles y justiciables para que sean derechos que tengan una realización en el mundo fáctico? Entonces, aquí se ha pensado en varias formas a las que les estamos tratando de darle concreción jurídica. Por ejemplo, un elemento fundamental para que muchos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, a favor de los pueblos originarios, sean una realidad, tiene que ver con toda la política presupuestal de la ciudad. Cómo orientar el presupuesto hacia lo social, hacia el gasto social, hacia el gasto a favor de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, pueblos originarios, y no, por ejemplo, hacia el gasto corriente, hacia el gasto suntuario, hacia el desvío de los recursos para fines que no tienen nada que ver con la educación, con la salud, con la alimentación, con el agua, con el transporte, con la vivienda. ¿Cómo darle una orientación al presupuesto distinta? Creo que esto es posible. ¿Cómo diseñar un presupuesto distinto? Otro elemento fundamental para que sean los derechos exigibles tiene que ver también con una nueva manera de entender la fiscalidad, es decir, el diseño de los impuestos locales en la Ciudad de México. En la Constitución General de la República, en el artículo 31, fracción cuarta, se establece que habrá equidad y proporcionalidad en la contribución, en la obligación de contribución de los ciudadanos. Pero desgraciadamente en ese precepto no se habla de la progresividad, que en muchos sistemas fiscales de los países desarrollados se contempla. La progresividad, no me refiero a la progresividad de derechos humanos, sino a la progresividad en la fiscalidad, en la contribución fiscal. Implica, en pocas palabras, que pague más quien más tiene, que pague más quien más ingresos tiene. Entonces también tiene que haber una reformulación del sistema fiscal local de la Ciudad de México. Y luego, por otra parte, deben existir mecanismos de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que no existen actualmente. Y voy a mencionar dos, pero podría haber más. A uno de ellos le hemos llamado el amparo local de carácter social. Es decir, pensar no en el amparo que se tiene a nivel federal, sino en un amparo, en un juicio de amparo para la Ciudad de México, para que cualquier ciudadano que se sienta vulnerado, por ejemplo, un joven rechazado de las universidades públicas, pueda acudir al juicio de amparo y decir: no tengo, al amparo local, no tengo plaza en la universidad. Tribunal, resuelve, ¿qué puedo hacer? Resuélveme y dame en un plazo corto el acceso a la plaza, o dame una respuesta que me garantice el derecho a la educación media, superior o a la educación superior de una manera adecuada. Entonces, la idea del amparo social sería un mecanismo de carácter jurisdiccional ante tribunales en la ciudad, tribunales de lo social, o ante un tribunal futuro que le podríamos llamar tribunal constitucional local de la ciudad,
que se encargara de tramitar estos amparos sociales cuando alguien queda fuera de la educación o cuando alguien no recibe el medicamento o no se le garantiza adecuadamente el derecho a la salud, o cuando un colectivo de Iztapalapa no recibe agua potable en condiciones de calidad y de suficiencia. La idea del amparo social, para hacer justiciable esos derechos de carácter social, económico y ambiental. Otro elemento que se piensa introducir es el de la acción popular o ciudadana de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con todas estas normas generales que aprueba la Ciudad de México, las autoridades de la ciudad? Por ejemplo, el reglamento de tránsito o leyes locales que aprueba la Ciudad de México y donde los ciudadanos de la ciudad no tenemos ningún mecanismo para poner en cuestión la ley o el reglamento aprobado. Piensen ustedes en el reglamento de tránsito. ¿Qué podríamos hacer para impugnar de manera individual o colectiva, ambas formas, sin tener que demostrar todas las condiciones que exige la ley de amparo federal? Por ejemplo, esto que se llama en términos jurídicos el interés jurídico o el interés legítimo, impugnar directamente el reglamento de tránsito para obligar al Tribunal Constitucional a que revise la constitucionalidad de este tipo de instrumentos jurídicos de carácter general. Entonces yo creo que un segundo punto muy importante de la futura Constitución, además de la inclusión de nuevos derechos humanos, son los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos. Un tercer tema que creo que me parece también muy importante tiene que ver con la democratización de muchas de las instituciones que existen en la ciudad. Muchas de las instituciones de la ciudad pues responden al esquema de diseño autoritario que existe en las instituciones de carácter federal. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasaría jurídicamente? ¿Cuál sería la consecuencia si el Congreso local, la Asamblea de la ciudad, no aprueba la cuenta pública de la ciudad? La cuenta pública, como ustedes saben, es el documento en donde el gobierno de la ciudad le señala al Congreso local, a la Asamblea en este caso, y a la Auditoría Superior de la ciudad cómo ejerció el gasto. ¿Qué pasa a nivel federal o a nivel de la ciudad cuando la cuenta pública es rechazada? A mí cuando me tocó ser diputado, me acuerdo que varias veces rechazamos la cuenta pública que nos presentaba Felipe Calderón, ¿no?, como presidente de la República, y no pasaba absolutamente nada. Entonces hay que establecer una consecuencia de carácter legal. Cuenta pública que es rechazada por el Congreso local debe implicar la destitución del jefe de gobierno. Cuenta pública que es rechazada o aceptada parcialmente, los funcionarios públicos del ejercicio del gasto que sean responsables de esa parte de la cuenta pública que no fue aprobada por la Auditoría Superior y en su caso por el Congreso local, deben ser destituidos del cargo. Entonces, se trata de establecer este tipo de mecanismos. O observamos, por ejemplo, esto es una cosa más anecdótica, que cuando el jefe de gobierno sale, ¿no?, tanto el anterior jefe de gobierno Mancera como el anterior Marcelo Ebrard como el actual jefe de gobierno, salen del país y firman acuerdos internacionales que nadie conoce, que no son evaluados por el Congreso local. Entonces hay que exigir que cualquier acuerdo internacional que comprometa los recursos o las obligaciones de la Ciudad de México sea aprobado por el Congreso local y que desde luego este acuerdo internacional se haga del conocimiento de las autoridades competentes a nivel federal, que son pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República. O algo muy importante en el Congreso local, a nivel federal y a nivel de los congresos locales se establece la figura de las comisiones de investigación, pero para crear una comisión de investigación en el Congreso local se requiere la aprobación del 50% más 1 de los legisladores locales. Entonces, esto es totalmente indebido. Las comisiones de investigación debieran estar en manos de las minorías parlamentarias
Bastarían 3 legisladores para crear una comisión de investigación que supervisara, que vigilara, pues lo que está haciendo algún área del Ejecutivo, del propio Legislativo, del Judicial o de los órganos autónomos de la ciudad. ¿Qué más? Bueno, a nivel de Poder Judicial, voy terminando, a nivel de Poder Judicial hay un órgano que se supone vigila a los jueces y magistrados, que es el Consejo de la Judicatura. Pero ¿cuál problema tiene? Que el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente del Tribunal Superior de Justicia y que la composición mayoritaria de ese órgano de vigilancia al Poder Judicial local la tienen los jueces y los magistrados, los que se protegen a sí mismos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que ciudadanizar al Consejo de la Judicatura y que el presidente de ese órgano no puede ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, hay que proponer, para ya concluir esta parte de la democratización de las instituciones, pues la elección democrática de los magistrados, la elección democrática de los miembros del Consejo de la Judicatura, la elección democrática de los órganos constitucionales autónomos de la Ciudad de México, ¿no? Luego, el cuarto punto que me parece muy importante es trascender la manera tradicional de entender la democracia. Cuando en México hablamos de democracia, si es que existe entre comillas, en fin, hablamos de democracia electoral, pero ¿qué de la democracia participativa? ¿Qué de la democracia comunitaria? Entonces es muy importante establecer mecanismos de democracia participativa nuevos, como la revocación de mandato, fortalecer la figura de referéndum, como las contralorías sociales o auditorías ciudadanas, en fin, fortalecer de manera muy grande todos los mecanismos de democracia participativa en la Ciudad de México. Pongo un ejemplo. Para megaproyectos y para obras públicas en la ciudad, que la consulta a pueblos originarios o a ciudadanos sea una consulta de carácter vinculante obligatoria y previa. Si no hay consulta previa a la colonia, al barrio, al pueblo originario, no hay obra pública, no hay megaproyecto. Yo creo que de esta manera podemos de alguna manera frenar, democratizar la realización de todas estas obras públicas en la ciudad, estableciendo el mecanismo de aprobación vinculante, donde los vecinos, donde los colonos, donde los pueblos originarios tengan que decir sobre las obras, los megaproyectos, para evitar, entre otras cosas, la privatización de los espacios públicos de la ciudad, ¿no? Y el último punto, además de la democracia participativa, yo creo, al que me refiero, y ya termino con esto, es el de la democracia comunitaria, ¿no? La Ciudad de México está integrada no solamente por barrios, por colonias, sino por pueblos originarios. Aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esos pueblos originarios tengan derechos plenos, que se reconozca la autonomía territorial de los pueblos originarios o la autonomía organizacional para los pueblos originarios migrantes en la Ciudad de México, para que se reconozcan sus sistemas normativos, para que se reconozca la jurisdicción indígena o jurisdicción de los pueblos originarios y para que ellos tengan algún tipo de representación en el sistema electoral de la ciudad y en los órganos y poderes de la Ciudad de México. Es decir, que haya una composición pluricultural en la Ciudad de México. Desde luego, así como va a existir o debe existir la composición de género, ¿no? 50-50 en todas las instituciones de la Ciudad de México, debe haber también una representación en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en los órganos autónomos de los pueblos originarios de la ciudad, ¿no? Y con pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios. Se trata de trascender, de maximizar, de ir más allá del convenio 169 de la OIT, ir más allá de los acuerdos de San Andrés, para que los pueblos originarios en la ciudad tengan plenos derechos en el territorio de esta metrópoli. Hay otros temas a los que no me refiero, ojalá que en las preguntas y respuestas podamos hablar de ellos. Los compañeros que inauguraron la mesa se refirieron a ellos, como el tema de la metrópoli. Se prevé un consejo metropolitano
A mí de ese Consejo Metropolitano me preocupa mucho que sea una superestructura burocrática, sin ningún tipo de participación ciudadana en su conformación, sin ningún tipo de vigilancia por parte de los ciudadanos, y que pueda ese Consejo Metropolitano asfixiar la autonomía y las competencias de las autoridades locales de la Ciudad de México. Entonces, como ustedes ven, yo creo que el doctorado que tienen aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre estudios de la ciudad, pues tiene, bueno, de aquí podrían salir muchas tesis de doctorado y muchos proyectos de investigación. Pues muchas gracias por su atención y ojalá que en el momento de las preguntas y respuestas tengamos un intercambio que les parezca pues adecuado o fructífero. Muy amables, muy atentos.